El nacionalismo ucraniano históricamente siempre ha sido un movimiento en busca de un enemigo. Si no tuviera un enemigo, realmente no tendría razón de existir. Todo el proceso de Minsk es un esfuerzo para que Ucrania acepte a Lugansk y Donetsk de nuevo en Ucrania, pero con ciertos derechos de autonomía cultural. Eso es todo. Pero Ucrania no pudo. El aspecto interesante de todo este proceso es que el gobierno ucraniano actual, es decir, tanto Poroshenko como Zelensky, no pudieron aceptar ni siquiera una autonomía cultural limitada para esas regiones en la Ucrania moderna que ellos imaginaban. Su única legitimidad dentro de Ucrania proviene de los nacionalistas duros que apoyan una guerra total, si es necesario, hasta el último ucraniano. Bienvenidos a todos. Me complace mucho contar hoy con la presencia del Dr. Nikolai Petro. El Dr. Petro es un destacado politólogo y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rhode Island. El profesor Petro ha escrito un libro fascinante titulado La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre la resolución de conflictos. Profesor Petro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por su tiempo. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Debo decir que estoy muy emocionado de tener esta oportunidad de conversar con usted, Dr. Petro. Su libro reciente es absolutamente único. Lo he leído y realmente he disfrutado mucho aprendiendo sobre las luchas internas en Ucrania. Esto es algo de lo que prácticamente no oímos hablar aquí en Occidente. Su libro hace un trabajo magnífico al combinar los recientes acontecimientos políticos en Ucrania con un trasfondo histórico verdaderamente crucial para retratar una realidad que es muy desconocida para muchos analistas políticos occidentales, quienes presentan a Ucrania como una nación carente de diversidad. Su investigación pone de relieve el pluralismo cultural y religioso dentro de Ucrania, al tiempo que destaca los fuertes lazos históricos con la vecina Rusia. Así que, ¿podría explicarnos la idea principal o la tesis de su libro? Bueno, la discusión se plantea en el marco de la tragedia griega clásica, y eso es lo primero que tendría que definir, porque según los griegos, una tragedia es una situación que ocurre debido a acontecimientos que tú mismo has creado, pero no te das cuenta de a dónde te van a llevar. En otras palabras, eres el autor de tu propia tragedia, y el no reconocer cuánto estás contribuyendo a la situación en la que te encuentras es la tragedia en sí misma. Y pensé, mais estuporienstri sting de vesbadi Ucraniu, interis obis eventualis en Ucrania. Y hay para form manoras, en tu razón. Minor variations, but you're right, the two major ones that have had Las dos principales identidades que han tenido dificultades para coexistir en los últimos años son la identidad ucraniana occidental, cuyo núcleo cultural se encuentra en Galicia, con su capital Leópolis, también conocida como Lvov, y la identidad ucraniana oriental, o malorrusa. Las diferentes regiones del este de Ucrania tienen varios nombres asociados, pero en general abarcan lo que se llama la Ucrania de la orilla izquierda, es decir, al este del río Dnieper, que históricamente ha sido, diría yo, no una u otra, sino ambas. Parte de Rusia en su totalidad y en gran medida de habla rusa. Las regiones occidentales, hay 4 provincias occidentales principales con una identidad distintiva, no pertenecieron al Imperio ruso. Históricamente pertenecieron al Imperio austrohúngaro y durante un breve periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a Polonia. De hecho, una de las cosas fascinantes que señalo en mi libro es cómo los propios orígenes, la recreación del Estado independiente de Polonia, coincidieron en el tiempo con el esfuerzo de Ucrania occidental por crear su propio Estado, ambos surgiendo del Imperio austrohúngaro. Y esto fue realmente una especie de lucha mítica, de la que oímos hablar tan a menudo como la de Rómulo y Remo o la de Caín y Abel.
Eran dos hermanos, polacos y ucranianos occidentales, atrapados en el canal de parto, y solo uno sobrevivió, en este caso Polonia. Y Polonia no podría haber existido históricamente sin acabar, de hecho, con el derecho de Ucrania occidental a ser independiente. Ending the right of Western Ukraine to be independent. Well, over time, then the Soviet Union absorbed. Bueno, con el tiempo, la Unión Soviética absorbió lo que era Ucrania occidental después de 1939. Como resultado, tenemos este conflicto. Aunque es interesante señalar que el enemigo histórico del movimiento nacionalista ucraniano durante el Imperio Austrohúngaro y hasta 1939 era Polonia, y en muchos aspectos veían a los rusos como aliados durante la Primera Guerra Mundial. Pero una vez que Stalin ocupó esos territorios de Ucrania occidental, entonces parte de Polonia, y los anexionó, ese impulso o esa imagen de enemigo pasó de Polonia a la Unión Soviética. Desde entonces diría que el nacionalismo ucraniano históricamente siempre ha sido un movimiento en busca de un enemigo. Si no tuviera un enemigo, realmente no tendría razón de existir. And if it didn't have an enemy, it wouldn't really have a reason to exist. This is truly fascinating. Esto es realmente fascinante. En tu libro destacas que el conflicto dentro de Ucrania ha existido durante generaciones, como acabas de mencionar. Mucha gente piensa que comenzó en 2014 o 2022, pero en mi opinión fue entonces cuando empezó a ser utilizado activamente como una herramienta por la OTAN en este conflicto por poderes con Rusia. Escribiste que las políticas nacionalistas actuales del gobierno ucraniano forman parte del conflicto entre dos grupos de ucranianos, como mencionaste, gallegos y malorrusos, que llevan generaciones luchando por decidir cuál de ellos tiene derecho a definir lo que significa ser ucraniano. Entonces, ¿dirías que los movimientos nacionalistas ucranianos realmente aspiran a crear un etnoestado, una Ucrania monoétnica, y aceptarían una Ucrania en la que existiera cierta igualdad entre identidades gallega y malorrusa? The answer to your question is no. They would La respuesta a tu pregunta es no, no lo tolerarían. nationalism. Toda la ideología del nacionalismo ucraniano, que cobra relevancia con los escritos de Dmytro Dontsov a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, y de otros escritores emigrados, en su mayoría en Polonia y Alemania en esa época, tiene como eje central la creación de una identidad ucraniana distintiva y hacer de la formación de una nación en torno a esa identidad la razón de su existencia. En otras palabras, la nación debe ser creada para que el pueblo pueda existir dentro de ella. De alguna manera, hay una frase famosa, creo que de Mazzini, el nacionalista italiano, que dijo: "Hemos creado Italia, ahora es el momento de crear a los italianos". Who said, we have created Italy. Now it's time to create the Italians. And to some extent, the same problem arose. Y hasta cierto punto, el mismo problema surgió para Ucrania, porque el único grupo que tenía un sentido más definido de su identidad nacional eran los ucranianos occidentales, quienes tenían la experiencia, en el contexto legislativo del Parlamento austrohúngaro, de crear constantemente partidos políticos, muchos de los cuales se definían en ese momento como partidos rusos, con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades limitadas que existían dentro del Imperio austrohúngaro para que ciertas nacionalidades desarrollaran un mayor sentido de autonomía política y cultural. Esto fue reconocido principalmente por el Imperio austrohúngaro para los alemanes y los húngaros. Regel sifwa prohadesik svogo reis is daiwer. There were certain prerogatives given to Czechs and Slovenes. But other nationalities were seen as being Pero otras nacionalidades se consideraban como situadas en un continuo, avanzando quizás hacia algún tipo de reconocimiento oficial. Pero todo esto sucedió muy lentamente, y finalmente el propio Imperio austrohúngaro colapsó bajo el peso de estas nacionalidades que se autodefinían. Una de las últimas en desarrollarse fue de hecho la identidad nacional ucraniana. Cuando se desarrolló tras la Primera Guerra Mundial, en realidad condujo a una división. Se crearon dos entidades políticas: la República Ucraniana en torno a la Rada Central en Kiev, cuyo objetivo inicial era el federalismo dentro del Imperio ruso,
y una relación estrecha con otros rusos, según sus propias palabras. Other Russians, as they put it. There were Maloros, Velikaros. Había malorrusos, bélico-rusos, es decir, pequeños rusos y grandes rusos. La Rusia Roja en realidad era Galicia, pero al mismo tiempo surgió un movimiento contrario desde Leópolis, la República Nacional de Ucrania Occidental, o SUN, como se la llamaba. Tenían su propio ejército y sus propias ambiciones, y al principio no querían formar parte de Ucrania. Querían su propia república independiente, que consideraban la Ucrania más auténtica o legítima, en contraposición a todo lo que mencioné en la orilla izquierda, es decir, al este del río Dnieper, que para ellos no era más que Rusia. Y Kiev ocupaba una posición ambivalente, porque intelectual y culturalmente era predominantemente rusa, pero históricamente tenía que ser reivindicada como la cuna esencial de la identidad nacional ucraniana. Así que su estatus era indeterminado, pero todo lo que estaba al este de Kiev se concedía esencialmente a Rusia en términos culturales. Sin embargo, ambos movimientos tuvieron una breve reconciliación en el llamado Acta de Unificación. Desde ucranianos occidentes en fuerzas tradicionales en Imepom por la Rada Central, por Pet Liude, es en Brasil anstlismos y de devolvió Polón a cambio de rage Bolorket Natsboldrank. In exchange for Polish support against the Bolsheviks. So, as the first president... Así que, como dijo en su momento el primer presidente de la República de Ucrania, la República Independiente, hay un interminable enfrentamiento interno entre los ucranianos, porque no pueden ponerse de acuerdo sobre quiénes son, dónde están sus territorios y exactamente por qué están luchando. Existe un proyecto aún más ambicioso que lo que actualmente es la República de Ucrania, la Ucrania independiente, que incluye gran parte de Kubán y las regiones que Ucrania ha invadido recientemente. Así que Kursk, el Oblast de Kursk, el Oblast de Belgorod, algunos nacionalistas ucranianos aspiran a incorporar también esas regiones a Ucrania, lo cual resulta muy desconcertante si lo piensas, porque desde una perspectiva nacionalista no querrías diluir tu identidad central. Pero eso es precisamente lo que haría la incorporación de gran parte del este de Ucrania, y especialmente ahora las regiones que forman parte de Rusia, al corazón histórico nacionalista ucraniano de las 4 regiones occidentales. Esto es realmente fascinante y gracias por compartir el contexto. Creo que es muy importante para comprender la lucha dentro de Ucrania, identificar realmente qué es un verdadero ucraniano según su ideología. Puedo decir que para los ucranianos occidentales es una definición estrecha que gira en torno a ser greco-católico y hablar ucraniano como lengua materna esencial. Es curioso que en Ucrania no utilicen el término lengua materna, usan lengua estatal, que es la lengua oficial. Yo mismo siempre pensé que era inusual aceptar la idea de que el Estado debe definir tu idioma en lugar de tu comunidad. Pero ya sabes, es algo a lo que te acostumbras cuando vives allí. Así que es una definición muy adaptada a las personas que residen en Leópolis, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk y partes de, ahora no recuerdo, Volinia. Sí, partes de Volinia, siempre las partes del sur de Volinia. Y el resto de Ucrania, y aquí me refiero tanto a la Ucrania central como a la oriental, básicamente habla una mezcla. A veces son greco-católicos, pero en su mayoría son ortodoxos, y realmente no encajan en la imagen de lo que es un verdadero ucraniano. Así que, la lucha desde los años 30 en la política ucraniana ha sido el intento de imponer esta definición como la correcta, de otorgar mayores derechos, por así decirlo, a esa definición de ucranianos, y, como resultado de la presión social y la política gubernamental, con el tiempo, tan rápido como sea posible, eliminar a los otros ucranianos, ya sea cambiando su comportamiento para que adopten una nueva definición de sí mismos como ucranianos y cambien su comportamiento o forzándolos a marcharse.
And Western pundits Y los analistas occidentales presentan el conflicto entre Ucrania y Rusia sin, por supuesto, abordar estas cuestiones fundamentales que acabas de explicarnos, las dos identidades ucranianas. Si eliminamos a Rusia de la ecuación, ¿seguiría existiendo hoy el conflicto interno ucraniano? internal Ukrainian conflict still exists today. Well, that's a tricky question because the Bueno, esa es una pregunta complicada, porque la existencia de Rusia es la razón de la otra identidad ucraniana. En otras palabras, hay dos formas más de describir a una gran parte de la población ucraniana, además de la de Galicia o ucraniana. Históricamente se les ha llamado malorrusos, o pequeños rusos, o yuzhno-rossiyane, que significa rusos del sur. Y dejando de lado los acontecimientos de la guerra de la última década, ambas denominaciones han ido desapareciendo gradualmente, pero históricamente fueron las definiciones predominantes a lo largo de estados y principalmente verdades en uso común. early 20th century that were in common use. All the great Ukrainian writers, at least Todos los grandes escritores ucranianos, al menos, no necesariamente identificándose como tales, pero usando el término de manera intercambiable, usaron maloros junto con ucraniano. Shevchenko, el gran poeta nacional ucraniano, se refería, entre otras cosas, al pueblo como maloros, aunque la región en sí está en la frontera. Así que Ucraina, Krai, significa región o a menudo regiones fronterizas. Así que la existencia de Rusia es la razón del contrapunto a la identidad nacionalista. Pero se podría decir lo mismo sobre la relación entre Polonia y Ucrania occidental. Ucrania occidental existe como un contrapunto a la identidad polaca. Y Polonia ve las 4 regiones occidentales como, ¿cómo se llama? En fin, los territorios orientales. anyway, the Eastern Territories. They're Eastern Territories. The largest Polish military Son territorios orientales. El mayor cementerio militar polaco está en el centro de Leópolis. Y de nuevo, la terminología allí es Lviv en ucraniano, Lviv en ruso y Lwów en polaco también. Así que es interesante ver a Polonia apoyando al actual gobierno ucraniano por su postura antirrusa. Pero como sabemos, cualquiera que siga la política polaca sabe que el movimiento nacionalista polaco tiene muy mala reputación en Polonia en general y en la política e historia polacas. Una de las demandas que tradicionalmente hace el Parlamento polaco es el reconocimiento del genocidio de polacos por parte de nacionalistas ucranianos occidentales a principios de la década de 1940. La masacre de Volhynia. Yeah, the Volyn Massacre. Volyn massacre, yeah. La masacre de Volhynia. Poland and Sí, Ukraine y are por still supuesto, fighting Polonia about sigue discutiendo the, sobre el right derecho to a exhumar exhume esos those restos. remains. Y creo que I Ucrania think Yes, Ukraine but that's right. That's part of the bigger. Exacto. Eso forma parte de una historia más amplia. No creo que la exhumación sea simplemente el último paso para reconocer la propia historia. Y el debate histórico se ha estancado en esta cuestión del reconocimiento, porque una vez que se reconoce el genocidio o la masacre, entonces se pueden tratar los restos exhumados con respeto. Pero al parecer, ambas partes son reacias. No pueden llegar a un acuerdo sobre quién tiene la culpa, quién es, en esencia, responsable de esos acontecimientos. Who is to blame essentially for those events? and just to add for our viewers who are not familiar with Y solo para añadir para nuestros espectadores que no están familiarizados con las diferencias entre el oeste de Ucrania y el centro o el este del país, el idioma ucraniano que se habla en el oeste de Ucrania es, como mencionaste, una mezcla importante de polaco, algo de húngaro y otras influencias. No se puede clasificar como un verdadero idioma ucraniano, porque está muy influenciado por la cultura y el idioma polacos. Así que creo que a menudo se malinterpreta que lo que representa hoy en día el oeste de Ucrania es la verdadera Ucrania, pero en realidad es una mezcla de su pasado histórico, como mencionaste. The classical Ukrainian La lengua ucraniana clásica comenzó con Kotlяревski. Kotlяревski, en esencia, marcó el tono de la ucraniana clásica. Era de Poltava, que está al este del Dnieper. El esfuerzo por construir un discurso ucraniano adecuado que se reflejara en una amplia franja del territorio sur del Imperio ruso fue llevado a cabo por la Universidad de Kharkov, la Universidad Imperial de Kharkov
y por supuesto, con el apoyo de círculos liberales en la corte de San Petersburgo. Lo fomentaron no por motivos separatistas, sino como una forma de reconectar con las raíces de una antigua tradición protoeslava. Ese también es un aspecto importante de este discurso que hay que recordar. El nacionalismo es un fenómeno político muy reciente. Very recent political phenomenon, whereas cultural intertwinings Mientras que los entrelazamientos culturales y las fuentes de lo que hoy consideramos nacionalidades distintas se fusionaron y comenzaron a emerger con mayor claridad realmente solo alrededor del siglo XVII. Pero incluso entonces, sabemos por la correspondencia y los documentos de Bogdan Khmelnytsky y los diversos tratados firmados entre el hetmanato cosaco y el zar en Moscú, que los dos términos, ucraniano, como la región geográfica, y malo-ruso, o simplemente ruski a veces, significando rusos, eran las formas habituales de definir a las personas que vivían en Ucrania y que se distinguían por su identidad religiosa como ortodoxos frente a los católicos polacos. Así que la manera clara de diferenciarlos era hablar de todos ellos como rusos, entendiendo por ello ortodoxos de cualquier nacionalidad, sujetos al zar de todos los rusos siendo un concepto pluralista, plural, aún hasta la caída de la dinastía Romanov a principios del siglo XX. the fall of the Romanov dynasty, sort of the early 20th century. In a post-Maidan Ukraine, En la Ucrania posterior al Maidán, ¿qué papel han desempeñado los gobiernos de los expresidentes ucranianos Poroshenko y Zelensky en la promoción de la identidad de Galicia? Probablemente a costa de negar la agencia a millones de ucranianos que viven en el sur, el este y el centro de Ucrania, como usted señaló. Central Ukraine, as you pointed out. Right. Although I'm Correcto. Aunque creo que se podría argumentar que tampoco hicieron mucho por la agencia de los ucranianos occidentales. En otras palabras, la verdadera ambición de todos, no solo después del Maidán, sino también después de 2004. Creo que Kois Bondarenko, que es un analista ucraniano muy interesante, señala que los acontecimientos de 2014 fueron realmente puestos en marcha por Viktor Yushchenko, el presidente Yushchenko en 2004, y el gran conflicto sobre las elecciones de 2004 y quién las ganó realmente, Yushchenko o Yanukovych. Yanukovych, debemos decir en retrospectiva, concedió la victoria de forma bastante elegante a Yushchenko, quien lo hizo fatal, dejando el cargo 4 años después, con una popularidad de solo el 6%, lo que llevó directamente a la victoria de revancha de Yanukovych. launch victory. And much of that dissatisfaction with Yushchenko Y gran parte de esa insatisfacción con Yushchenko se debió a su insistencia en enfatizar el componente ucraniano occidental de la identidad multinacional ucraniana a expensas de todas las demás identidades. Y aquí no solo hablamos de ucranianos malorrusos, sino también de personas de origen húngaro, matrimonios mixtos en el suroeste de Ucrania. Hablamos de polacos, hablamos de rumanos y búlgaros, que tienen sus propias comunidades, y diría yo, sufren las mismas restricciones sobre sus identidades que los ucranianos rusoparlantes. A menudo dependen del ruso como lengua común entre, diría, las minorías nacionales de Ucrania, porque no existe un reconocimiento legal del estatus de minoría para ninguna nacionalidad en Ucrania. Es una agenda nacionalista dura, y esto es anterior a cualquier conflicto militar. this predates any military conflict. This predates even 2014. Esto es anterior incluso a 2014. Hubo el ejemplo notable, y creo que en gran medida positivo para Ucrania, de la Ley de Lenguas de 2012. La Ley Kivalov, y ahora olvido el nombre del coautor, la Ley de Lenguas Kivalov, que tenía un coautor, permitía que cualquier región de Ucrania con un 10% de población de lengua minoritaria pudiera utilizar esa lengua secundaria en documentos legales a nivel local. Esa ley se aprobó en 2012 bajo Yanukovych, pero también fue el primer acto revocado por el gobierno del Maidán, el gobierno que llegó al poder tras el Maidán. Hubo mucha sorpresa por ello en los círculos occidentales e intentaron restar importancia al hecho, pero dice mucho sobre lo que representaba el Maidán. Volumes about what the Maidan was about. The Maidan was the
El Maidán fue el golpe de las secciones militarizadas y nacionalistas militantes de Ucrania Occidental que financiaron la ocupación de Kiev, principalmente Kiev, y no tanto otras zonas. Yo vivía en ese momento en Odessa, y puedo decir que mucha gente, no puedo hablar de porcentajes, pero diría que la respuesta típica estaba perpleja por lo que ocurría en Kiev y decepcionada por todo lo que se estaba haciendo, por la presión que los grupos paramilitares ejercían sobre el gobierno legal y por qué el gobierno legal no respondía. De hecho, el gobernador interino en ese momento, Nikolai Skorik, fue uno de los que pidió la imposición de la ley marcial para calmar el país y determinar el futuro curso de acción dentro de un marco legal. The future course of action in a legal framework. But of course the Maidan itself preempted that. Pero por supuesto, el propio Maidán se adelantó a eso y evitó, diría yo, cualquier tipo de reconciliación política. February 22. Porque, como quizá recuerden sus espectadores, el 22 de febrero de 2014 se negoció un acuerdo por parte de los estados de la URSS para permitir una transición pacífica del poder de Yanukovych a un gobierno interino encabezado por uno de los líderes de la oposición, un parlamentario en ese momento llamado Arseniy Yatsenyuk, con elecciones anticipadas que debían celebrarse en el plazo de un año, antes de febrero de 2015. Pero la calle, los militantes, se adelantaron a eso, asaltando el parlamento, tomando el control e impidiendo que los parlamentarios existentes ocuparan sus escaños. Existing parliamentarians from taking their seat. And what made the difference in Y lo que marcó la diferencia para lograr este golpe fue que los gobiernos occidentales que habían firmado y ratificado ese acuerdo, al día siguiente, dijeron que no lo defenderían. Y Yanukovych, mientras tanto, ese día, al día siguiente, se había marchado a un mitin político en Kharkov. Y en Kharkov fue destituido del poder, y nadie salió en su defensa. Lo que en ese momento habría sido la defensa del orden constitucional. Lamentablemente, la gente lo vio como una defensa de Yanukovych en sí mismo. Y eso es una pena, porque si los líderes políticos hubieran tenido la visión en ese momento de defender la transición constitucional del poder, probablemente nada de esto habría ocurrido. ¿Es justo decir que Yanukovych fue el último presidente democráticamente elegido de Ucrania? No, probably not, because democracy. No, probablemente no, porque la democracia no exige mucho. Solo pide un recuento de votos y un porcentaje. El porcentaje puede ser del 51% o algo así. Puede ser grande, puede ser pequeño. Solo necesita ser una mayoría simple. Y parece que tras todo el caos que atravesó el país en 2014, la elección de Poroshenko fue una que él ganó esa elección. E incluso Vladimir Putin, el Vladimir Putin de Rusia, alivió las tensiones en ese momento diciendo: reconocemos la legitimidad de estas elecciones y esperamos que conduzcan a una resolución del conflicto en la parte oriental del país. Conflict in the eastern portion of the country, which, however, instead of resolving. Sin embargo, en lugar de resolverlo, Poroshenko instituyó, o mejor dicho, continuó, lo que su predecesor interino, Alexander Turchinov, había establecido como una operación antiterrorista. Una operación antiterrorista en las regiones de Lugansk y Donetsk. Y luego, 2 años después, volvió a cambiar la denominación de la operación antiterrorista, convirtiéndola en una defensa abierta de Ucrania. Así que creo que simplemente fue una operación militar y posteriormente se designó a Rusia como la razón para iniciar esta operación militar, aunque no se inició como una operación militar contra Rusia, sino como una operación antiterrorista contra los insurgentes en ese momento en Donetsk y Lugansk. Y luego hubo todo tipo de escaramuzas. Esto llevó a los acuerdos de Minsk-URN y luego a los acuerdos de Minsk II. Durante los 8 años siguientes, se hicieron muchos esfuerzos para que Ucrania aceptara e implementara los términos de Minsk II, pero siempre los rechazaron y encontraron formas de evitar su aplicación. Cuando la parte rusa argumenta hoy que no quiere simplemente otro alto el fuego,
sino un tratado de paz integral con Ucrania, creo que en gran parte es un reflejo de los 8 años de negociaciones infructuosas para lograr la implementación de Minsk II. Esa fue la experiencia de todos los participantes en el proceso de Minsk II desde 2015 hasta 2022. Creo que tu libro hace un trabajo excelente al analizar los orígenes del movimiento de extrema derecha en Ucrania y sin duda ese es uno de los temas principales en la actualidad. Has señalado que la extrema derecha no se considera en absoluto subordinada al gobierno, sino más bien como un instrumento paralelo de control popular. Mientras Kyiv siga el camino del desarrollo gallego, la extrema derecha está satisfecha, y en términos generales, no habrá otro golpe ni un intento de golpe. Por supuesto, esto socava los principios de una democracia liberal, ya que en la Ucrania posterior al Maidán, el pluralismo cultural y la libertad de expresión, ya sea cultural o religiosa, han sido literalmente perseguidos. El auge de la extrema derecha es, por supuesto, un tema aparte, pero quizá muy brevemente. ¿Podrías explicarnos cómo tuvo lugar esta transformación, el proceso de transformación de un movimiento gallego marginal en, efectivamente, una estructura de poder en la sombra en la Ucrania moderna? Creo que 2 factores contribuyeron a este auge, que fue lento pero impresionante en su control progresivo sobre las instituciones gubernamentales. Uno es la financiación de fuentes ucranianas occidentales, o mejor dicho, debería decir, de fuentes de emigrados, es decir, emigrantes ucranianos. La financiación llega a principios de los años 90 desde la emigración ucraniana, y finalmente también son respaldados por fuentes de financiación occidentales, que son pro-democracia. Así, las diversas organizaciones financiadas por Soros, pero también la National Endowment for Democracy y todos los distintos movimientos pro-democráticos. La razón de esto no tiene nada que ver con esas organizaciones en sí mismas, o mejor dicho, con las organizaciones nacionalistas ucranianas occidentales, sino con el hecho de que están luchando contra la influencia rusa. Así que, mientras luchan principalmente contra la influencia cultural rusa, lo que significa que también están combatiendo o intentando suprimir el impacto en la política ucraniana de otros ucranianos, específicamente aquellos que son predominantemente rusoparlantes o tienen afinidad con Rusia. Esa identidad en sí misma hace que, a los ojos de estas organizaciones occidentales, sean considerados, entre comillas, prorrusos. Así, Yanukovych, que no es prorruso, se convierte en objetivo y es etiquetado como prorruso. No es prorruso, es pro-ucraniano, pero pro-ucraniano del este. Apoya a los industriales del este de Ucrania. Quiere que los territorios del este de Ucrania, que son los mayores contribuyentes al PIB y tienen la mayor población, sean también los más influyentes en el Parlamento ucraniano. Los nacionalistas de Ucrania Occidental utilizan esto como argumento para obtener apoyo político y financiero de Occidente, simplemente etiquetando cualquier cosa al este del río Dnieper como prorrusa o como un ejemplo de influencia rusa. Y por supuesto, no es nada de eso. Es simplemente la realidad histórica de Ucrania Oriental, tal como ha existido, diría yo, desde tiempos inmemoriales. Así que esa ha sido la principal influencia en cuanto a su ascenso constante al poder, que llevó, creo, en 2010 al partido Svoboda. Pero en realidad tiene definiciones muy intrincadas y matizadas para los entendidos sobre lo que significa Svoboda. Significa también nuestra Ucrania, o nuestra Ucrania dada por Dios. La organización nacionalista, que en ese momento el Parlamento de la UE condena y pide a otras fuerzas políticas en Ucrania que no tengan relación con ella, obtiene el 10% de los escaños, que es el máximo que una organización nacionalista claramente de derechas ha conseguido en el Parlamento. Pero lo que realmente marca la diferencia y sitúa a la extrema derecha en el centro de la política ucraniana es, por supuesto, el Maidán y el conflicto.
las muertes en el Maidán. El partido Svoboda, el sector derecho y su multitud de organizaciones menores que están coordinadas por la élite política de derechas en el oeste de Ucrania. Todos estos partidos, desde el principio, desde finales de 2013, predict that this is going to be a military conflict. And in order to prevent the use of the Ukrainian Y para evitar el uso de la policía ucraniana y de la policía militarizada contra los partidarios del Maidán, sabían que necesitaban armarse. Y de hecho, introdujeron armas de contrabando en Kiev. Tomaron arsenales en toda Ucrania occidental y comenzaron el establecimiento de una resistencia militar que demostró su eficacia en enero y febrero. A finales de enero se produjeron los primeros enfrentamientos con muertos y tiroteos, y luego también los tiroteos en febrero. Esto fue resultado del hecho de que había dos entidades militares bien armadas luchando en la propia Kiev. El resto de la historia del Maidán y el conflicto en el este de Ucrania es simplemente la extensión de este conflicto militarizado en Kiev al resto del país. Afortunadamente, hubo regiones donde se evitó, por suerte, en Odessa y la mayor parte del suroeste y el oeste de Ucrania, porque la población rusa local ya había sido esencial y efectivamente suprimida allí. had already essentially effectively been suppressed there. But the target audience of this militarized Pero el público objetivo de esta campaña militarizada estaba claramente en el este. Por eso no solo se ven conflictos militares en Donetsk y Lugansk, sino también en Kharkov y en otras regiones, aunque en menor medida. En mi libro explico por qué solo 3 regiones cayeron, o, digamos, se separaron de Ucrania y buscaron unirse a Rusia. Esas son Lugansk, Donetsk y la República Autónoma de Crimea. Mucho de esto tiene que ver con la composición local, la relación de los políticos locales con los oligarcas locales, y cuánto estaban dispuestos a financiar los oligarcas locales a las milicias locales. Y si realmente existía un impulso popular detrás de las milicias locales, como ocurrió en Lugansk y Donetsk, y obviamente también en Crimea. Donetsk and in Crimea, obviously as well. But the example of Crimea, Pero el ejemplo de Crimea, la transición sin derramamiento de sangre, también era el ideal que los insurgentes en Lugansk y Donetsk deseaban, pero no tuvo éxito porque Rusia no los apoyó. No los apoyaron en ese momento. Querían una reintegración pacífica. Rusia lo quiso, desde 2014 hasta 2022. Todo el proceso de Minsk fue un esfuerzo para que Ucrania aceptara a Lugansk y Donetsk de nuevo en Ucrania, pero con ciertos derechos de autonomía cultural, nada más. Pero Ucrania no pudo. El aspecto interesante de todo este proceso es que el gobierno ucraniano actual, es decir, ya con Poroshenko y Zelensky, no pudo aceptar ni siquiera una autonomía cultural limitada para esas regiones en la Ucrania moderna que ellos imaginaban que debía ser el país hoy en día. envision the country being today. So Zelensky ran on a peace platform, and Así que Zelensky se presentó con una plataforma de paz y es de habla rusa. Creció en Kryvyi Rog, que es una ciudad de habla rusa y un gran centro industrial. Cuando ves las entrevistas que daba en ese momento, hablaba de acabar con la guerra en el Donbass, de la reunificación y de la importancia de permitir que los ucranianos rusoparlantes pudieran hablar ruso. Por supuesto, eso cambió por completo y ahora su retórica es totalmente diferente. Es muy rusófoba, pero también va dirigida a los propios ucranianos. Millones de ciudadanos ucranianos que, igual que él, crecieron hablando ruso. Así que, para mí, eso significa que el movimiento de extrema derecha, esa ideología de Galicia, realmente se transformó y tuvo un gran impacto en la política ucraniana. ¿Qué tan poderoso es el movimiento de extrema derecha en la Ucrania de Zelensky hoy en día? How powerful is the far-right movement in Zelensky's Ukraine today? Bueno, mientras continúe el conflicto militar, la confrontación puede utilizarse para generar hostilidad. Una de las razones por las que la parte ucraniana se muestra reacia a participar en negociaciones de paz a largo plazo, no solo un alto el fuego, que les permitiría rearmarse y potencialmente evitar admitir la derrota, es que siempre pueden mantenerse en una postura de anticipar la reconquista de los territorios perdidos.
Pero lo que busca Rusia es evitar eso, establecer los términos de la relación y pasar a una relación mejor. Pero como dice Putin, esto comienza por reconocer la derrota de Ucrania y que los ucranianos reconozcan que han perdido el conflicto militar y necesitan solicitar la paz. And need to sue for peace. So, the question Así que la pregunta, tal como la entiendo, que planteas es, ¿por qué está siguiendo esta política? he has, Bueno, en este momento se ha metido en un rincón muy difícil. Su única legitimidad dentro de Ucrania proviene de los nacionalistas radicales que apoyan una guerra total, si es necesario, hasta el último ucraniano. Eso ha sido declarado conscientemente por varios líderes nacionalistas ucranianos, específicamente porque cualquier otra Ucrania no valdría la pena vivir en ella. Así que, si todos los ucranianos tienen que morir para ser mártires de la causa de una Ucrania diferente, una Ucrania totalmente ucraniana, entonces que así sea. Ese es el destino. Pero no hay un partido por la paz en el que Zelensky pueda apoyarse, porque no ha permitido que tal partido tenga voz en la política ucraniana desde antes del comienzo de la guerra. since before the beginning of the war, the assault on the El asalto a los medios de comunicación, los medios populares en el este de Ucrania y por lo tanto, numéricamente, los más populares de Ucrania, comenzó a principios de 2021 con las sanciones internas que él mismo impuso, o mejor dicho, que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional recomendó y luego él firmó, contra Viktor Medvedchuk, un destacado oligarca ucraniano, político y ex jefe de gabinete del presidente ucraniano Kuchma, así como contra varios otros medios políticos ucranianos. Así que la propiedad de todos los medios privados fue esencialmente retirada de manos privadas y puesta en manos de personas que al menos eran leales a Zelensky, leales al régimen. at least loyal to Zelensky, loyal to the regime. And this began, Esto comenzó y acentuó o aceleró las hostilidades en el este de Ucrania y, diría yo, permitió una transición más fácil en los primeros días, o debería decir, en los primeros meses del conflicto militar en 2022 para nacionalizarlo todo simplemente. Así que ahora mismo todavía tenemos lo que se llama un teletón unificado. Hay una sola fuente de noticias para todo el país, y todos los demás, comentaristas, blogueros, no diría que haya mucho periodismo. It's en su propio riesgo. Todo medios independentes for sections secreto. or forced to move abroad. Now, what's interesting to note is that Ahora, lo interesante a destacar es que estos sitios siguen siendo de los más populares en Ucrania. Tienen el mayor número de seguidores y personas que gozan de buena reputación, sin ser en absoluto prorrusos, sino analistas independientes. Aquí mencionaría algunos nombres como Sergei Datsyuk, Andrei Yermolayev, Alexei Arestovich, que fue asesor del presidente Zelensky, Andrei Balmeser y Kostya Bondarenko, entre otros. Todos ellos están entre los analistas políticos más escuchados. Lo que me gusta de ellos es que no solo hablan de la actualidad. Estas personas en particular intentan situar los acontecimientos en un contexto más profundo de la historia y la conciencia ucranianas, lo que los hace especialmente interesantes para mí. which makes them especially interesting to me. But if you look at on a popular media outlet, Pero si miras un medio de comunicación popular, como Strana.ua, tiene que cambiar constantemente su nombre de dominio para escapar de los censores ucranianos y de la UER. El sitio web de los periodistas ortodoxos independientes para Ucrania también ha sido suprimido y ha intentado encontrar refugio bajo otros dominios. Esos son dos sitios muy populares que la gente intenta seguir, porque obviamente cualquier voz alternativa que pudieran obtener de Rusia está totalmente suprimida. Pero, con la ayuda de nuestros colegas occidentales, los comentarios de muchas de estas personas también son eliminados ocasionalmente de Internet durante un tiempo. their commentaries are also removed from the internet for a while. What might the future hold Para el for futuro the para situación, majority, millions los of millones de people personas ucranianas que en este momento ya tienen que ver con la identidad ucraniana malo rusa. identity at this point.
Well, this sort of follows up what I forgot to say in answer to your Bueno, previous question. esto es una especie de continuación de lo que olvidé decir al responder a tu pregunta anterior. Las guerras no pueden durar para siempre. Las guerras se alimentan del odio, y mientras se pueda mantener el odio hacia el enemigo, la guerra puede mantenerse y justificarse. Por la razón que sea, cuando llega la paz, cuando se alcance un acuerdo de paz, se vuelve imposible sostener ese odio. Y como resultado, todo lo que antes no era posible vuelve de golpe, vuelve a la conciencia de la gente, vuelve a las familias de la gente. Recuerda, 1 de cada 5 ucranianos tiene familiares cercanos en Rusia. Ahora se oyen muchas historias. No hablamos, o ya no puedo hablar con esa gente. They don't talk, I can't talk to those people anymore. I don't want to say, I don't want to discuss any politics. No quiero decir, ya sabes, no quiero discutir de política. Hemos tomado caminos separados. Bien, eso es comprensible en un contexto de guerra. Pero después de 1 año, 2, 3, 5, ¿qué haces cuando tu hijo pequeño pregunta, ¿qué pasó con, ya sabes, el tío en Tambov o donde sea? ¿Por qué nunca sabemos nada de él? ¿Puedo ir a visitarlo? Todas las realidades humanas vuelven de golpe. No hay nada peculiar en esto. Ha ocurrido en todas las guerras. Me gusta recordarles, especialmente a los espectadores estadounidenses, que hemos tenido 10 grandes conflictos militares con México. Y que nos apoderamos de más de la mitad del país. La mitad del territorio mexicano es ahora el oeste de Estados Unidos. ¿Y entonces qué? Is now the Western United States. And so what? Americans go and vacation. Los estadounidenses van de vacaciones, tienen residencias, les gusta pasar tiempo en Baja California y hacen todo tipo de cosas. La vida seguirá adelante, tarde o temprano. Así que no se puede extrapolar en absoluto cómo será la relación 5 años después del final de un conflicto a partir de cómo es hoy. Y 5 años es un periodo relativamente corto. Puedo imaginar fácilmente, porque lo viví personalmente de joven en Europa Occidental, cómo una generación mayor mantenía sus resentimientos hacia los alemanes. Cuando vivía en Alemania en aquella época, siendo joven, viajaba y visitaba Holanda y otros lugares. Las personas de cierta edad, si les hablabas en alemán, eran hostiles o no te respondían. Por supuesto, para los jóvenes, 20 o 30 años después de la guerra, eso no importaba en absoluto. 20 or 30 years after the war. And not to mention today, it's not. Y sin mencionar que hoy en día apenas es un tema reconocible. Así que no anticipo que ocurra nada diferente o inusual en esa futura relación entre Rusia y Ucrania. Lo que suceda dependerá de cuán rápido se restablezca la normalidad, unas relaciones de buena vecindad normales. Creo que Rusia intentará hacer todo lo posible por restaurar esas relaciones porque le conviene y por tener una relación lo más cercana e íntima posible con Ucrania. Muchos ucranianos occidentales, pero también otros, que han sufrido pérdidas en este conflicto, probablemente serán reacios a ello. Sin embargo, no apostaría nada sobre la actitud de sus hijos o nietos. No bets on their children's or grandchildren's attitudes, however. Is it even possible for Ukraine to exist ¿Es siquiera posible que Ucrania exista como una nación próspera sin reconciliarse y restablecer lazos con Rusia? Porque yo pensaría que una vez que termine el conflicto, como usted ha dicho, simplemente a un nivel humano, las conexiones se restablecerán con el tiempo. Pero también, a un nivel europeo más amplio, incluso euroasiático, ¿qué papel desempeña Rusia en ese acuerdo de seguridad que tendrá que discutirse para que la paz duradera se convierta realmente en una realidad? to actually, become a reality? I don't think Ukraine and its No creo que Ucrania y sus decisiones sean realmente la causa de los dilemas de seguridad de Rusia. Más bien, es la postura adoptada por la alianza de la OTAN a lo largo de los años 90. No ver a Rusia como un posible socio, rechazar su solicitud de ingreso en la OTAN en 4 ocasiones y no ofrecerle ninguna esperanza ni perspectiva de formar parte del marco militar y de seguridad de Europa, manteniéndola siempre al margen. Y por supuesto, estar fuera inevitablemente te hace sospechar de las intenciones de quienes te excluyen. Creo que todo esto llegó a un punto crítico, pero podría haber ocurrido en cualquier otro lugar. in Ukraine, but it could have come anywhere.
It could have come at any peripheral point. Podría haber ocurrido en cualquier punto periférico si la OTAN hubiera hecho el mismo esfuerzo por absorber y transformar totalmente a Ucrania en un baluarte antirruso, para construir, como sabemos, bases de la OTAN en el sur con financiación británica, bases navales que desafiarían la supremacía de Rusia en el Mar Negro. El Mar de Azov es independiente, pero esencialmente el Mar Negro es el principal punto de fricción, creo yo. En cada paso, esencialmente desalentando, y no solo la OTAN, por cierto, sino también la UE, como vimos tras las negociaciones del Maidán, y en el periodo previo y posterior al Maidán, el Tratado de Asociación con la UE, ya en 2013, contenía cláusulas que impedían la preservación de lo que en ese momento era un estatus de exención comercial muy lucrativo para los productos ucranianos, no solo en Rusia, sino en toda la CEI a través de Rusia. Not just Russia, but the entire CIS through Russia. And the EU association, the EU insisted. Y la asociación con la UE. La UE insistió en que Ucrania renunciara a ese privilegio y mirara solo hacia la UE. De nuevo, realmente estableciendo una dicotomía, una división entre o estás con nosotros o estás contra nosotros. Lamentablemente, esta fue la política de la UE. Y el impacto neto, creo, ha sido debilitar enormemente la posición internacional de la UE y fracturar la unidad de la UE. Ni siquiera creo que haya beneficiado mucho a la OTAN, porque no considero que la seguridad de un país se mida mejor por la cantidad de dinero que se gasta en armamento, sino por la cohesión de la alianza. Dije hace unos años que no hay ningún ejemplo en la historia de un país que prospere haciendo de un vecino mucho más grande y rico su enemigo. Eso es simplemente sentido común. Y creo que no se puede pensar en un ejemplo histórico de eso. And I think you cannot think of a historical example of that. So to the extent that Ukraine's ambition En la medida en que la ambición de Ucrania sea ser enemiga de Rusia y convertir a Rusia en su enemiga, se está disparando en el pie. Sin embargo, la cuestión no debería plantearse como, bueno, simplemente sed amigos solo de los rusos, ni como un simple cambio de la OTAN a Rusia, porque eso tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Por un lado, la UE y la OTAN no están dispuestas a soltar. Siguen aferrándose, siguen sujetando a Ucrania con todas sus fuerzas. La solución óptima, y creo por cierto que esta es también la forma adecuada de llegar a un acuerdo negociado, sería que todas las demás partes se apartaran y dejaran que ucranianos y rusos trataran directamente entre ellos. Eso, creo, conducirá a los mejores resultados. that I think will lead to the best results. I don't see any reason why Ukraine couldn't say. No veo ninguna razón por la que Ucrania no pudiera decir, habiendo demostrado en el campo de batalla que los ucranianos están dispuestos, en gran número, a morir por la existencia y supervivencia de su país, que este punto ya ha quedado suficientemente claro. Y creo que Rusia no tiene reparos en aceptar la existencia de Ucrania, pero no como enemiga, no como una enemiga declarada de la existencia realmente de Rusia, como los nacionalistas más radicales han afirmado repetidamente, sino más bien como un país neutral. Y creo que sería muy ventajoso para Ucrania fijarse en los ejemplos de países neutrales que han prosperado entre bloques hostiles: Finlandia, Chipre, Austria, Irlanda, por mencionar solo los países europeos. Todos los cuales, a menudo y a lo largo de la historia, han estado más seguros y les ha ido mejor que a sus vecinos que han sido arrastrados o se han unido a una u otra alianza militar antagónica. Antagonistic military alliance. If that arrangement Si se pudiera lograr ese acuerdo, creo que no hay razón para suponer que Ucrania no podría mantenerse firme y afirmar su independencia, su verdadera soberanía, tanto respecto a Europa como a Rusia, buscando favores de ambos por igual y jugando sabiamente con ellos, como intentaba hacer Yanukovych en 2013. Al final de 2013, con el acuerdo de asociación con la UE, eso habría conducido a una expansión y manifestación óptimas de la soberanía ucraniana. Y creo que probablemente sigue siendo el mejor camino que se le puede recomendar a Ucrania. that could be recommended to Ukraine. And maybe the last question for today, Y Professor. quizá la última pregunta de hoy, profesor. Me encantaría conocer su opinión al respecto.
Las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia parecen haberse estancado. Aunque Estados Unidos dice que quiere la paz, también es claramente un cobeligerante y sigue suministrando armas a Ucrania. Europa es muy clara con sus intenciones. Está presionando para que el conflicto continúe. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de las conversaciones de paz y qué probabilidad cree que hay de ver algún avance significativo en un futuro próximo? It's impossible to say. I don't even agree that Es imposible decirlo. Ni siquiera estoy de acuerdo en que las conversaciones de paz se hayan estancado. Las negociaciones de paz son un proceso que incluye posturas diplomáticas. Y la postura diplomática que estamos viendo ahora. Oh, no, eso es inaceptable. Por cierto, reunámonos en Ginebra el mes que viene para hablar de ello, pero en privado, no en público. La postura pública continuará durante mucho tiempo. No recuerdo cuánto duraron las negociaciones entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, pero sí recuerdo las tonterías que rodearon los primeros meses, sobre si debíamos sentarnos en una mesa cuadrada o redonda, quién podía dar la mano, quién decía qué a quién. who gets to shake hands, who says what to whom, all of this nonsense is part. Toda esta tontería es, lamentablemente, parte del proceso de negociación tal y como se entiende hoy en día. Y dice muy poco sobre las discusiones que se están llevando a cabo entre bastidores, a través de canales alternativos de los que no sabremos nada durante mucho tiempo. Oiremos rumores al respecto que no estarán confirmados. Sin embargo, un día soleado y brillante, nos despertaremos y descubriremos que en esencia se ha llegado a un memorando y que todos, más o menos, están de acuerdo con él. Y las personas que el mes pasado no podían imaginar hacer algo así, hoy están proclamando la victoria. Y esa es la parte más importante de la postura, porque todo acaba cerrando el círculo. That's the most important part of the posturing because it all comes full circle. First you start with the posture, then you go through the Primero, se empieza con las posturas, luego vienen los regateos, las negociaciones duras y al final se vuelve a las posturas. Ganamos, todos ganaron, yo gané, tú ganaste, etc. O bien, lo que hiciste, no reconozco que lo que tú defines como victoria sea realmente una victoria. Lo que yo conseguí fue la verdadera victoria. Y entonces explicarán cómo vencieron a los demás y consiguieron un acuerdo mejor. Y ese es el proceso diplomático normal en funcionamiento. Y realmente deberíamos, estoy seguro de que sus espectadores serán lo suficientemente sofisticados como para ver más allá de eso y entender que estamos aquí para largo. Nadie tiene prisa. Nadie tiene prisa por lograr un alto el fuego, porque si se evita un alto el fuego, esa evitación genera presión para una paz más duradera. pressure for a longer lasting peace. That's the main instrument. Ese es el principal instrumento. Y como muchos diplomáticos han señalado, no hay absolutamente ninguna incoherencia entre luchar y negociar al mismo tiempo. Quiero decir, esta era precisamente la definición de diplomacia y política que nos dejó Karl von Clausewitz en el siglo XVIII, o mejor dicho, en los siglos XVIII y XIX, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que hay que esperar que ambas cosas continúen hasta que se alcance un punto de saturación, hasta que ambos bandos hayan tenido suficiente. A veces la gente me pregunta, ¿por qué continúan las guerras? ¿Por qué empiezan incluso? Quiero decir, parecería algo tan negativo. Eso es lo que la gente no entiende. Mis estudiantes a menudo no lo entienden. La gente quiere guerras. La gente se beneficia de las guerras. People want wars. People benefit from wars. People make money off of wars. Huge La gente gana dinero con la guerra. Grandes industrias, conglomerados, personas ascienden y caen, se forjan carreras políticas. Todo esto es el resultado directo de la guerra. Y mientras estas personas que se benefician de esta nueva situación de guerra sigan obteniendo beneficios, tienen pocas razones para detenerse, para dar marcha atrás. Pero una vez que ven que ya han sacado todo lo posible de esa guerra en particular, la iniciativa pasa a este grupo de personas que dice, bueno, en este momento podemos anticipar que obtendremos más beneficios del comercio que de la guerra. Así que esas mismas personas cambiarán de rumbo y empezarán a decir lo contrario de lo que decían hace 6 meses.
Y, de nuevo, lamentablemente así es como funcionan las cosas en la realpolitik, en el mundo real. The way things are in realpolitik, in the real world. The Tragedy of Ukraine by Nikolai La tragedia de Ucrania, del Dr. Nikolai Petro, es un libro verdaderamente único, que resulta imprescindible para quienes desean comprender mejor las causas subyacentes del conflicto entre Ucrania y Rusia y tener una perspectiva clara sobre las tensiones generacionales dentro de la propia Ucrania. Disfruté mucho el libro y dejaré el enlace al libro del Dr. Petro en la descripción del video más abajo. Lo recomiendo muchísimo. Profesor Petro, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación absolutamente fascinante. Espero que vuelva, porque sé que a la audiencia le ha encantado, y yo también tengo muchas más preguntas para usted. Thank you very much. Muchas gracias. Siempre estoy disponible. Gracias. Thank you.